Un saludo muy especial para ustedes. Mi nombre es Jaime Mazo. Les doy la bienvenida a este curso de Excel básico. Y quiero empezar comentándoles que Excel es un programa al que te permite a través de libros y hojas de cálculo hacer diferentes operaciones y poder tratar cualquier tipo de datos o cualquier tipo de información. Excel hace parte del paquete de Office que Microsoft tiene a la venta. Y pues obviamente si tú trabajas para una compañía, lo ideal es que lo puedas tener licenciado, puedas instalarlo en las computadoras y puedas trabajar de forma tranquila. Iniciemos definiendo qué es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es una planilla electrónica, es decir, como esta que tú puedes ver acá. Esta vendría siendo una hoja de cálculo donde tú tienes la posibilidad de moverte por las diferentes celdas. ¿A qué le llamamos celda? Celda es cada uno de estos cuadritos donde son un punto de encuentro entre una fila y una columna. Y cada una de estas celdas tiene un nombre. En este caso estoy en la celda E7. En esta barra que ustedes ven aquí, este es un cuadro de nombres de las celdas donde tú puedes también, si te quieres ubicar en una celda específica, por ejemplo en la celda E20, lo escribes y le das enter y de inmediato él te lleva a la celda E20. Una hoja de cálculo, como te contaba ahora, te permite introducir cualquier cantidad de datos y que tú puedas hacer diferentes operaciones con ella o tratar esos datos de alguna forma específica. Tú en Excel puedes agregar diferentes hojas de cálculo y cada archivo que tú abres en Excel tiene como nombre libro. Cuando tú abres un libro en Excel, el primero que abres lo va a llamar por defecto libro 1, libro 2, libro 3, hasta que tú obviamente una vez inicies a trabajar, ingresar tus datos en las diferentes celdas y después ya le des guardar, pues obviamente vas a poderlo guardar con el nombre que te quede fácil de identificar. Entonces vamos a revisar algunas características y algunas funciones específicas de Excel como tal. Entonces volvamos acá. Vamos a mirar cuáles son las partes de la pantalla de Excel. Aquí podemos ver que Excel me permite personalizar mi cinta de opciones. Mi cinta de opciones son todas aquellas que aparecen aquí. A medida que yo me voy parando en cada una de estas opciones, él me va a desplegar unas cintas que contienen diferentes funciones y me permiten hacer diferentes operaciones como tal. ¿Cómo puedo personalizar yo esta cinta de opciones? Muy sencillo. Aquí te dejo la ruta, sería ir a archivo, es decir acá en archivo vas a ir a buscar opciones y en opciones vas a ir a personalizar cinta de opciones. Aquí ¿qué vas a hacer? Vas a encontrar todas las cintas, todas las opciones o todas las funciones que tiene Excel y las puedes trasladar para acá y las puedes configurar de acuerdo a tu requerimiento. Obviamente Excel tiene muchísimas de estas opciones y no todas están configuradas, no todas aparecen, pero cuando no te aparezcan lo puedes venir a buscar por esta ruta y agregarlo sin ningún inconveniente. Seleccionarías una de estas opciones y le das agregar y él te pasa esa opción para el lado derecho. En algunas ocasiones te va a pedir que crees un nuevo grupo y si tú creas un nuevo grupo, pues esa opción te va a aparecer allá. Vamos a ver si este es el caso. Si yo le doy agregar, como le di ahorita acá, me sale este cuadro de diálogo donde dice es necesario agregar comandos a grupos personalizados. Para crear un grupo, seleccione una pestaña de la lista y haga clic en nuevo. Entonces le voy a aceptar aquí y yo le doy nuevo grupo. Entonces a este nuevo grupo yo le puedo cambiar el nombre. Entonces yo puedo ponerle prueba y le doy a aceptar y él aquí me cambia el nombre del grupo y ahora sí yo
puedo coger este y trasladarlo para este grupo de acá que me dice prueba y me puso la opción de calcular ahora. Después le voy a dar a aceptar. Entonces cuando ustedes ya ven en su cinta de opciones, si ustedes ven aquí, me agregó un nuevo grupo que dice prueba y me agregó la opción que requería. De esa forma tú puedes personalizar tu cinta de opciones. Vamos a ir a los conceptos básicos de Excel y vamos a definir qué es una celda y un rango. Ya te había mostrado que las celdas son todos aquellos cuadritos que podemos ver en una hoja de cálculo. Una celda se compone o está determinada por un punto de encuentro entre una columna y entre una fila. Y un rango quiere decir al conjunto de celdas. Esta que está aquí es una sola celda, pero si yo quiero seleccionar varias celdas, a eso le vamos a llamar un rango. Esa es la diferencia entre rango y entre celdas. Muy bien. Acá también en este archivo que tú vas a encontrar en la parte inferior de esta página, vas a poder encontrar este archivo para que lo puedas modificar sin ningún inconveniente. Vamos a mirar qué es una combinación de celda. Entonces nos vamos para el otro archivo y ustedes ven que la columna de 6 es una sola celda, pero yo quisiera combinar la D con la E. Entonces yo lo que hago es seleccionar las dos y vengo a este botón que dice combinar y centrar y le digo combinar. ¿Y qué va a suceder aquí? Que ustedes ven que las dos se fusionaron y si yo escribo en estas dos celdas me va a centrar la información que yo tengo ahí o el texto que yo haya escrito ahí. Esta es la función de combinar y de centrar. Vamos a ver cómo se trabaja con hojas de Excel, cómo insertar, eliminar, mover, copiar, ocultar o ponerle un color de etiqueta. Entonces acá está el paso, sin embargo vamos a hacerlo aquí. Cada vez que yo quiera agregar una hoja de Excel, yo puedo darle al más y él me va a agregar una hoja de Excel sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta el número de hoja anterior. ¿Cómo hago yo para eliminarlas? Sencillamente me paro en la hoja y le doy clic derecho y le doy eliminar. Ahora, para cambiar el nombre, entonces yo puedo poner menú, por ejemplo. Le doy clic derecho, opción de cambiar nombre y él me habilita la opción de poder escribir y cambiar el nombre. Ahora a esto lo que quiero hacer es ponerle un color para que cuando yo vea esa hoja la pueda encontrar de una forma fácil o agrupar hojas por colores. Entonces yo puedo venir aquí, me paro en la hoja, le doy clic derecho, color de etiqueta y vengo a seleccionar el color que requiera. Le doy a aceptar y como ustedes pueden ver queda en rojo. Es decir, cuando yo me pare en otras hojas el rojo se va a volver un poco más intenso o el color que ustedes deseen. Si yo necesito copiar esta hoja, entonces lo que voy a hacer es mover o copiar y me sale este cuadro de diálogo. Clic derecho en la hoja que deseo copiar, le doy mover o copiar y ahora aquí me está diciendo que quiero hacer. Entonces le voy a decir crear una copia y moverla al final. Entonces le doy aceptar. Y si tú ves, como ya hay una hoja llamada menú, él me movió la hoja al final, pero me le agregó un 2. O sea que yo puedo copiar una hoja. Ahora, vamos a eliminar esta. Si yo en esta hoja de menú escribí mi nombre, por ejemplo, entonces, y vengo y doy clic derecho y le digo mover o copiar y le digo que me crea una copia al final. Entonces si ustedes ven, cuando me crea la copia me la crea con toda la información que yo traigo de la hoja original. ¿Listo? Recuerden que para eliminar, clic derecho y eliminar. Perfecto. Aquí hay una opción que me dice proteger hoja. Esta opción de proteger hoja, como ustedes ven, tiene un candadito. ¿Y qué quiere decir? De que cada vez de que alguien vaya a ingresar a esta hoja me va a pedir una contraseña. Entonces yo vengo y pongo
de contraseña Jaime y le doy a aceptar, y él me pide una confirmación de la contraseña y le doy Jaime nuevamente. Muy bien, entonces yo ya le di la protección con una contraseña, pero cuando yo vaya a modificar la información me dice la celda o el gráfico que intenta modificar están en una hoja protegida. Para hacer los cambios haga clic en desproteger la hoja de la pestaña revisar, es decir, debo venir acá a revisar, entonces le doy a aceptar y aquí la gente podría ver la información pero no puede modificar absolutamente nada. Entonces para desproteger una hoja yo debo venir a revisar y le doy desproteger hoja y aquí me va a pedir la contraseña. Para eso yo debo tener la contraseña para poder desproteger esta hoja, y si ustedes pueden notar, ahora sí ya me deja hacer los respectivos cambios dentro de la hoja como tal. Muy bien, ya revisamos todo lo que tiene que ver con agregar, modificar y eliminar hojas de cálculo. Miremos qué más vamos a hacer. Me dice que yo puedo trabajar con múltiples hojas de cálculo. Entonces, Excel me permite trabajar con múltiples hojas de cálculo al mismo tiempo, tal como aparece en este ejemplo de acá. Que ustedes en una misma pantalla puedan tener dos hojas de cálculo para comparar información o para que puedan modificar información sin ningún inconveniente. ¿Cómo se hace esto? Dice que me permite trabajar con dos hojas o más hojas de cálculo. Yo debo irme a la cinta de opciones de vista y en organizar todo le doy clic. Él me dice que si quiero ver en mosaico, horizontal, vertical, en este caso le voy a dar vertical, y en mi computador yo tengo abierto dos hojas de cálculo únicamente, entonces le voy a aceptar. Inmediatamente él me divide mi pantalla en dos y me permite trabajar en las dos hojas de cálculo sin ningún inconveniente, sin necesidad. O sea, yo puedo hacer las hojas de cálculo trabajar en las dos hojas de cálculo sin ningún inconveniente, sin necesidad de estar cambiando. Para deshacer esto simplemente le damos aquí en ampliar el programa y ya no hay ningún inconveniente. Muy bien. Vamos a filas y columnas. Entonces, filas son todas aquellas que están determinadas por el número y son todas las que están aquí, y las columnas son las que están nombradas con letras y que están hasta el final. Excel hace una conjugación de diferentes, con todas las letras que pueda hacer las combinaciones posibles, las hace aquí y te permite trabajarlas horizontal y verticalmente, y tienes hasta 1.048.576 filas para poder ingresar información para que puedas trabajar en estas hojas de cálculo. ¿Qué es movilizar e inmovilizar paneles? Movilizar e inmovilizar paneles es una opción que tiene Excel que me permite dejar ciertas partes fijas. Entonces para eso vamos a realizar el ejemplo corto aquí. Vamos a poner aquí un título, por ejemplo nombre, descripción, y total. Pero ¿qué pasa? A medida de que yo vaya poniendo datos hacia abajo, pues obviamente el programa de Excel se va a ir deslizando y me va a desaparecer los títulos. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo que hacemos es pararnos en la fila o en la columna inmediatamente donde tú quieres inmovilizar, y vas a poder ir a vista, y en vista hay esta opción que dice inmovilizar. Cuando yo le doy clic en inmovilizar, él me muestra estas opciones.
Me dice inmovilizar fila superior o inmovilizar la primera columna. Si yo le digo inmovilizar paneles, él me va a inmovilizar de aquí hacia arriba. Si yo le digo inmovilizar desde la fila superior, también me lo va a hacer de aquí hacia arriba. O si yo quiero inmovilizar solo la primera columna, entonces me va a inmovilizar solamente esta primera columna. Para este ejemplo práctico lo vamos a hacer como inmovilizar paneles. Entonces si tú le das inmovilizar paneles, vas a poder mirar que vas a desplazarte hasta el final y tu título siempre va a estar ahí. Para poder moverlo de nuevo, yo simplemente vengo a inmovilizar paneles y le digo movilizar los paneles, y ahí sí ya me los deja. Ahora, si yo quiero que inmovilizar de aquí hacia abajo y de aquí hacia acá, hacia la derecha, entonces lo que debo hacer es pararme justo aquí y le digo inmovilizar paneles. Como ustedes ven, aparece como un cuadro, como una cruz, donde si yo voy hacia abajo me moviliza este título, es decir, me va a inmovilizar solo esta de rango de aquí. Y si yo vengo de lado, aquí voy a escribir otra información, y si yo vengo de lado, entonces él también me va a inmovilizar mis títulos, no va a dejar que mis títulos se muevan. Eso es lo que vemos con inmovilizar paneles. Perfecto. Entonces sigamos en el temario. Aquí está muy explicado cómo hacerlo. Trabajar con datos. Vamos a mirar cómo es trabajar con datos. Aquí igual, esta es una pequeña guía que ustedes van a poder descargar y que lo van a poder tener ahí para consultar en cuanto lo requieran. Pero entonces, el tema de trabajar con datos lo podemos hacer así. Yo quiero trasladar estos datos que yo ya ingresé, los quiero trasladar a la columna G. Entonces yo debo seleccionar estos datos. Hay varias opciones, pero yo siempre recomiendo utilizar más el teclado que el mouse, porque es mucho más ágil. Entonces la primera opción es seleccionar todos los datos parándome aquí y haciendo clic sostenido y ir hasta el final, y él me va a seleccionar los datos hasta el final, pero como pueden ver me demora un poco. Para copiar estos datos yo le doy control C, control y C. Inmediatamente ustedes ven que mi selección empieza a tener un movimiento y como un titileo blanco. Eso quiere decir de que esos datos o esos rangos, ese rango yo lo he copiado. Yo lo puedo hacer con control C o puedo venir aquí a inicio y le doy en esta opción que dice copiar. Miren, aquí en copiar me dice haga clic para copiar la selección en el portapapeles con una imagen. Entonces la abreviación o el atajo es control C, y yo puedo venir aquí hasta la columna G, y para pegarlo vengo y le doy la opción pegar o le doy control B. Entonces yo puedo darle control B, pero solamente me trae los valores tal como están allá. Hay otra opción que ya la vamos a revisar. Le voy a dar aquí escape. Para yo no tener que hacer clic sostenido hasta el final e irme bajando con el mouse, yo lo que voy a hacer es pararme en mi primer dato y presionar la tecla Shift y Control, y con la flecha hacia abajo de mi teclado, él de inmediato me va a llevar hasta el último registro, hasta el último dato que encuentre en esa hoja de datos. Entonces es más sencillo. Entonces le voy a decir control C, es decir que me copie esos datos. Cuando yo le doy control C, le doy copiar esos datos y vengo hasta acá, entonces en la cinta de inicio está la opción de portapapeles y yo le doy pegar. Si yo le doy pegar control B, me va a pegar solamente los datos, pero yo tengo otras opciones aquí, que es las que queremos repasar. Me dice que yo puedo pegar esto como datos,
Me dice que pueden pegar si trae fórmulas, que entonces yo puedo traer las fórmulas. Me dice que me puede traer el formato de las fórmulas y de los números. Me dice que yo lo puedo mantener como formato de origen, es decir, como está el formato allá. Ahorita vamos a hablar que es un formato. Me dice que me va a pegar eso en caso de que tenga bordes. Yo los puedo pegar sin bordes. Aquí dice que me va a mantener el ancho de las columnas, es decir, si yo quiero que me los pase con el ancho de las columnas, también lo puedo hacer. Aquí hay una opción muy buena que es transponer. Esta opción de transponer me dice que yo puedo cambiar la orientación de los datos. Entonces, si yo vengo acá, me paro aquí en G y vengo acá, si yo le digo que me los pegue aquí sin bordes, él me los va a poner ahí. Miren, en cualquiera de estas opciones él me va a poner la información ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy transponer, él va a cambiar la posición de los datos y ya no los va a poner vertical, sino que los va a poner de forma horizontal. Esta es una muy buena opción. Me dice que yo puedo hacer solamente el pegado de valores, porque a veces yo puedo copiar una selección, yo puedo seleccionar unas celdas, pero esas celdas pueden tener fórmulas o pueden tener algunos formatos específicos. Entonces él me dice solamente le voy a pegar los valores. Aquí dice que formato de valores y de números, porque a veces yo tengo unos valores predeterminados y unos números predeterminados. O me dice que me va a traer el formato de los valores y el origen de esos valores. Aquí también hay otra opción y es como un cuadro de diálogo. Entonces aquí en pegado especial yo le doy clic y me aparece esta opción donde le digo pegar todo, pegar solo fórmulas, solo los valores, comentarios o qué operación desea hacer. Entonces si hay alguna operación como tal, saltar los blancos, o si le doy transponer. Entonces en este caso le voy a decir que me pegue todo, pero que me los transponga, es decir, que me los ubique de aquí en H hacia la parte derecha y me los ponga de forma horizontal. Le voy a dar a aceptar y como ustedes pueden ver ya me hizo el pegado de esa forma. O sea que en este momento acabamos de revisar las opciones de pegado que tenemos y vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la parte de formatos. Entonces, para ver el formato de un dato, yo puedo hacerlo de varias formas. Entonces vamos a ver diferentes formatos. Por ejemplo, vamos a poner datos aquí, 15.000. Ponemos 15.000 y estos 15.000 pueden ser 15.000 pesos, pueden ser, puedo darle un formato de moneda, puedo darle un formato decimal, es decir, en diferentes formatos. Entonces yo me paro en la celda o en el conjunto de celdas que yo quiera seleccionar y tengo una opción muy sencilla. Le doy clic derecho y me voy a formato de celda y me va a mostrar este cuadro. En este cuadro yo puedo asignarle un formato a estas celdas. Lo puedo hacer de esa forma o sencillamente selecciono y utilizo el atajo que sería control 1 y de una forma sencilla, sin necesidad de clic, él me lo muestra. Entonces yo puedo establecer que ese sea un número y que me lo muestre con los decimales, cantidad de decimales que yo quiero. Miren que cada vez que yo hundo aquí, cada vez que presiono me aparecen los decimales. Si yo quiero disminuirlos hasta 2, pues me los disminuye y me va mostrando un ejemplo. Esto puede ser moneda y me muestra y me da la opción de qué símbolo yo quiero poner. En el tema de contabilidad también me da la opción de ponerlo. Si eso es una fecha, me da algunas fechas, algunos formatos de fechas, unos formatos de hora, para ver si yo quiero ponerlo formato 12 horas o formato militar. En porcentaje me da la opción de que si eso es un porcentaje, y si yo quiero ponerle decimales en un tema de fracciones hasta un dígito, 2 dígitos. En la parte científica, posiciones decimales. Si es un texto, entonces sencillamente ya no te lo va a reconocer como un número, sino como un texto como tal, pero no te permite hacer operaciones. Si es un carácter especial, entonces yo debo poner de qué tipo
Y si es personalizado, yo también puedo personalizar de acuerdo a mi requerimiento estos datos que yo voy a poner ahí. Para este caso específico vamos a ponerlo en moneda, entonces le voy a decir que me ponga el símbolo de moneda y no quiero los decimales para no confundirme, entonces le doy aceptar. Si tú en contabilidad creo que sí lo requieren, entonces sí es necesario ponerle los decimales. Entonces si ustedes se fijan, yo tengo una selección aquí de datos, que cada dato que yo voy a poner ahí y le doy enter, siempre me va a agregar el número pesos, perdón, el símbolo pesos a esas selecciones que yo tuve. Entonces recuerden que para el formato de celda le doy control 1. Eso en cuanto a formato como tal. Alineación, aquí hay algo específico y voy a tomar un poco de lado este cuadro. Él me dice que aquí el texto está al horizontal en la parte en general y vertical en la parte inferior. Entonces vamos a hacer algunos cambios. Primero vamos a poner estos textos de forma, vamos a cambiar la orientación. Acá me lo dan grados, esto sería 90 grados, este sería 45, 0, menos 45 y menos 90. Entonces vamos a ponerlo a menos 90 grados y le doy a aceptar. Entonces miren que me cambia la posición de estos números como tal. Obviamente me tocaría agrandar pues este tamaño de las filas o de la celda como tal para poder revisar la información. Ahora yo le doy control 1 y ahí mismo donde estábamos, para que no me salga, no me quede de esta forma, yo le puedo decir ajustar el texto al tamaño correcto donde yo pueda dar la información. Entonces bueno, en este caso porque está en la posición vertical no me lo muestra, pero cuando está en la posición horizontal me permite ajustar el texto como tal. Vamos a ponerlo nuevamente acá, le doy a aceptar. Entonces si de pronto fuese un dato muy grande, ¿vieron lo que pasó? Cada vez que yo ingreso más datos, cuando le doy a ajustar texto, Excel, si yo le doy enter, me ajusta el tamaño de esta columna para poder ver el dato completo como tal. Si yo no lo tengo con ajustar texto, entonces no me va a permitir ver el dato en su totalidad. Vamos a control 1. En este tema de fuente, aquí tú puedes cambiar los tipos de fuentes, si quieres ponerle algún estilo y si quieres ponerle el tamaño y el color. Y aquí él te va mostrando una vista previa de cuando tú lo vas modificando, a qué tipo de letra estás escogiendo, en fin. En el tema de bordes, tú tienes esta vista previa también aquí. Tú puedes escoger cualquier borde a la celda como tal, pero en este caso no sería la celda, sino a la selección que tenemos como tal. Entonces si yo le pongo un borde grueso y le digo que venga y me ponga los bordes gruesos, simplemente me va a poner los bordes gruesos en la parte de afuera de la selección, es decir, aquí nomás. No me va a poner aquí en la mitad de este borde. Si yo quisiera un borde aquí en la mitad, tendría que seleccionarlo y ahí sí me lo va a poner. Entonces le digo aceptar y él me los pone. Vamos a darle control 1 y vamos a quitarle este de aquí. En el tema de relleno hace referencia a que si yo quiero que esta selección tenga algún tipo de color, en este caso yo le voy a decir que sea de tipo verde y le doy a aceptar como tal. Entonces aquí puedo manejar el formato como tal de mi selección o mi rango o mi selección de celdas. Y esto de proteger quiere decir de que ahora que vimos que vamos a bloquear una hoja, si yo quiero que esto no quede bloqueado, es decir, por defecto todas las celdas están bloqueadas, pero si yo quiero dejar una parte en que la gente pueda modificarlo, quiero que solamente modifique estos datos pero los demás no, entonces yo le quito aquí bloqueado, lo quité acá y le doy a aceptar. Ahora que vamos a ver que yo le voy a dar acá proteger hoja y le voy a decir que esta es mi contraseña. Tú para el ejercicio práctico le puedes agregar una contraseña. Si yo me paro fuera de mi selección y vengo por acá y le doy suprimir, él no me va a dejar hacer ningún cambio.
si yo voy a agregarle algo, no me va a dejar hacer un cambio. Pero si yo me paro aquí, yo puedo borrarlo, puedo hacer los cambios que yo quiera. ¿Por qué? Porque cuando seleccioné esta parte en el formato de celdas, le quité la opción de bloqueado, es decir, me bloqueaba todo lo demás menos mi selección de celdas que tenía. ¿Listo? Entonces eso es lo que te permite hacer el tema de proteger en el formato de celda. Entonces vamos a seleccionar y le doy control 1. Bueno, aquí no me va a dejar. ¿Por qué? Porque mi hoja está bloqueada. Recuerden que para desbloquear la hoja yo debo venir a revisar y le doy desproteger hoja y vengo y le doy la contraseña que le asignamos. Entonces ahora sí, miren, si yo borrarle el 1 se borra sin ningún inconveniente. Como ya borré el 1, para deshacer digamos una operación o un cambio, le doy control Z y él me deshace lo que hice anteriormente. Entonces seleccionamos las celdas que teníamos, que estábamos trabajando, y para eso sirve las celdas bloqueadas. Perfecto, entonces le damos a aceptar aquí. Vamos a mirar en nuestro temario qué más vamos a revisar. Muy bien. Vamos a autocompletar y completar series. En el ejemplo que ustedes ven aquí es muy sencillo. Yo aquí tengo una serie de datos, pero yo quiero autocompletar la serie. Entonces vamos a mirarlo en el ejemplo práctico. Vamos a irnos a esta hoja. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, pero resulta que yo selecciono hasta acá abajo y tal como está explicado aquí me dice váyase a inicio y donde dice rellenar, entonces vengo a inicio y vengo donde dice rellenar y le doy clic en esta flechita y le digo series. Entonces él me dice incremento, tal como lo muestra en esta hoja de acá. No me lo deja ver. Me dice series en columnas, incremento de 1 a 1 y límite hasta el 15. Entonces le doy a aceptar. Entonces me autocompletó la numeración. Aquí como no llegamos hasta el 15 no me siguió poniendo números, pero me puso los números hasta donde yo había seleccionado. Para eso sirve el autocompletar el tema de series. Lo mismo de enero y el tema de todo lo que son días, meses, todo eso lo podemos hacer en tema de autocompletar. Vamos a mirar algo que son las listas personalizadas. Dice que sirve para guardar listas que se usan con mayor frecuencia. Entonces debo ir a la opción archivo, opciones avanzadas, general, modificar listas desplegables. Vamos a hacer el ejemplo práctico. Resulta que ustedes están trabajando con algunos datos y esos datos tienen un comportamiento o un orden específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno que es Mateo, Juan, Lucas, Marcos. Pedro y Pablo. ¿Yo qué voy a hacer? En el archivo de apoyo que tienes dice que yo debo ir a archivo, opciones avanzadas. Entonces vengo a archivo, vengo a opciones avanzadas de general y me dice modificar listas personalizadas. Entonces yo vengo acá. Entonces él me dice crear una nueva lista. Bueno, aunque yo ya lo tengo acá. Entonces si yo me paro aquí le voy a dar a eliminar a esta. Entonces yo voy a generar una nueva lista. Entonces le digo agregar una nueva lista y le digo voy a
importar los datos, es decir, voy a traer esos datos y le digo que mis datos son estos y le digo importar y me los trajo aquí. Es decir, una vez me los trajo aquí, ya tengo en mi listado de personalizadas, van a aparecer ahí. Entonces le voy a dar aceptar y le voy a dar aceptar aquí. Es decir, cuando yo vuelva a copiar Mateo y le dé enter y yo quiera seguir sin necesidad de copiar estos uno a uno, yo vengo y me paro aquí en Mateo, inmediatamente me aparezca esta crucetica en negro, le doy hacia abajo y él me trae el mismo orden personalizado que yo tengo allá. Las listas personalizadas me sirven para eso, para no copiar uno a uno los datos, porque a veces cuando trabajamos en alguna organización, algunas listas tienen un orden específico, ya sea de empleados o de lo que sea. Allí lo podemos modificar de forma sencilla, no vamos a tener problemas con eso. Vamos a mirar, acá ya estaba explicado, acá está explicado. Vamos a trabajar con comentarios. Entonces vamos a ver, Excel tiene una opción donde te permite agregar comentarios. Entonces, por ejemplo, si tú aquí tienes que poner algún dato específico, entonces si tú le estás mandando este formato para que llenen la información aquí, yo puedo explicarle a la persona qué información debe poner ahí. Entonces le doy clic derecho y le doy en insertar comentarios. Inmediatamente me abre esta opción. Cuando me abre esta opción, aquí me va a mostrar el usuario de Windows como tal, o el usuario al cual, con el cual se configuró el programa de Excel. En este caso, como es usuario de Windows, me aparece así. Entonces yo aquí tengo la posibilidad de poner debo o debe escribir el valor completo. ¿Esto para qué? Para que cada vez que una persona entre a este archivo pueda escribir, pueda leer los comentarios relevantes o importantes para rellenar algún formato o alguna información. Entonces yo le hago clic por fuera ya. Cada vez que yo inserto un comentario me va a salir una flechita rojita acá, que ustedes la ven. Y cuando yo desplace el cursor o el mouse por encima de la celda que tiene un comentario, me muestra el comentario como tal, dice debe escribir el valor completo. Para modificar el comentario yo debo dar clic y le doy modificar el comentario. Puedo eliminar ese comentario o puedo decirle que muestre u oculte los comentarios. Entonces pues no lo voy a eliminar, no lo voy a modificar, pero quiero que lo muestre. Entonces la diferencia es que independientemente que yo me mueva por todo el archivo o por toda la hoja de cálculo, el comentario siempre va a quedar fijo. Pero si yo lo quiero ocultar, entonces le doy a ocultar comentario y solamente me va a aparecer cuando yo desplace el mouse sobre esa selección o sobre esa celda que contienen los comentarios. Los comentarios son una ayuda muy importante para cuando enviamos algunas plantillas para llenar una información. Entonces le puedo especificar a la persona cómo debe hacer el llenado. Perfecto. Vamos a mirar qué más hay por acá. El formato de celdas ya lo revisamos. Sirve para agregar un formato específico a una celda o un rango. Ya te había mostrado esto de control 1. Te había mostrado todo esto ya. La orientación del texto. O sea que con esa parte ya hemos cumplido todo lo que tiene este material de apoyo de Excel básico como tal. Muy bien, continuando con nuestra clase de Excel, entonces vamos a pasar al siguiente tema que nos involucra todo lo que tiene que ver con el asignar un nombre a un rango o modificar dicho nombre. Ya dijimos que el rango era el conjunto de celdas, es decir, una selección que yo haga dentro de una hoja de cálculo. Entonces vamos a verlo acá. Vamos a suponer que yo tengo aquí unos datos y que estos datos yo los voy a utilizar normalmente. Yo puedo tomar este rango que tengo seleccionado aquí y darle un nombre, y para eso debo venirme acá y aquí yo puedo poner el nombre prueba y le doy enter.
Entonces van a notar que cuando yo me pare por fuera, obviamente él me va a dar el nombre de la celda, pero cuando yo seleccione todas las celdas que involucraban ese rango, entonces él me va a traer el nombre de ese rango que había asignado anteriormente. Este rango también yo lo puedo cambiar cuando vengo acá. Nuevamente vamos a hacerlo. Me dirijo por mi cinta de opciones a fórmulas y en administrador de nombres hago clic y él me muestra los rangos que yo ya tengo seleccionados y que he mencionado. Entonces yo lo que debo hacer aquí es, tengo una opción de crear un nuevo rango, ponerle un nuevo nombre. Puedo modificar este que tengo aquí, ya sea tanto de selección como el nombre, o lo puedo eliminar si yo quiero. Entonces lo que vamos a hacer es modificar. Entonces le voy a poner prueba Excel y le doy aceptar. Bueno, me dice que el nombre especificado no es válido. Dice, puede deberse a que el nombre no comienza por una letra o un carácter de subrayado. El nombre contiene un espacio o un carácter no válido. El nombre entra en conflicto con un nombre integrado de Excel o con el nombre. Debe ser por la palabra Excel. Entonces vamos a dejarlo como prueba E. O debe ser por el espacio, vamos a ver. Es correcto, es por el espacio. Entonces no puede existir un espacio dentro de el nombre de este rango. De esta forma es que hacemos los respectivos cambios para cada uno de los rangos que ya hemos seleccionado con anterioridad. Aquí puedo cerrar esta pestaña y vamos a el tema de autoformatos y estilos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo puedo seleccionar un rango y darle formato a esa tabla, seleccionar un estilo. Entonces yo vengo acá, aquí ya tengo seleccionado este rango, me voy a inicio y le voy a decir que me dé un formato a la tabla. Cuando le doy clic aquí, él me despliega unas opciones que previamente están diseñadas en Excel y yo puedo seleccionar cualquiera de estas. Le doy a aceptar. Inmediatamente yo le asigno este estilo, él me abre una pestaña momentánea, temporal, que dice diseño, y solamente va a aparecer cuando yo esté parado en esta tabla o en este rango. Miren, si yo salgo, inmediatamente la pestaña de diseño desaparece, pero si yo la selecciono, yo me paro en la tabla, entonces va a aparecer aquí. Yo podría hacer los respectivos cambios de los colores como yo quisiera trabajar el diseño de mi tabla. Listo. Y aquí también yo puedo poner el nombre a una tabla. Lo que ahorita yo no lo había hecho como tabla, simplemente le había dado un rango, un nombre a un rango, pero aquí en esta tabla yo también puedo ponerle un nombre por defecto. Excel toma tabla número 1 y así, dependiendo a medida que vayas asignando más tablas, pues te las va poniendo en consecutivo, y de aquí tú puedes cambiar el tamaño de la tabla o cambiar el nombre de la tabla que estás trabajando. Otro tema es el de formato condicional. Entonces, en formato condicional vamos a trabajar lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es un formato condicional. ¿Qué es un formato condicional? Es una forma de marcar fácilmente las tendencias y los modelos, como dice, te lo está explicando aquí esta ayuda de Excel, usando barras, colores, iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo necesito saber cuál de estos números que están aquí son mayor o igual a 5. Entonces yo quiero que esos números me aparezcan en un color o que la celda aparezca en determinado color. Lo que vamos a hacer es irnos a inicio, formato condicional,
y él en la flechita de aquí abajo, él me dice resaltar reglas, borrar datos, escalas de colores, conjuntos. Aquí le vamos a dar nueva regla. En este cuadro de diálogo yo tengo varias opciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escoger la segunda opción. Dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí yo lo voy a dejar en valor de celda. Y yo le voy a buscar aquí la opción que dice que es mayor o igual que. Y ojo, yo aquí puedo poner 5 o también podría poner un valor por acá aparte y ir y seleccionarlo. En este caso voy a poner 5, yo lo escribí, y aquí en formato le voy a decir, bueno, si esa regla se cumple, ¿qué va a hacer? Entonces le voy a decir que ponga esto en negrita, le digo que ponga el relleno en rojo y le doy aceptar, y aquí me va mostrando una lista previa. Si yo le doy aquí a aceptar, lo que va a hacer es que todos los números que estén aquí, que sean mayor o igual a 5, me los debe poner con este formato. Entonces le doy a aceptar y miren que aquí apareció nuestro formato condicional. Por eso se llama formato condicional, porque te va a dar un formato dependiendo a algunas condiciones que tú requieras o que necesites marcar dentro de una base de datos, dentro de una hoja de cálculo. Yo esto también podría borrar, entonces yo puedo decir borrar las reglas de las celdas seleccionadas, borrar las reglas de toda la hoja y borrar las reglas de esta tabla. Es decir, si yo le doy borrarlos de toda esta hoja, me va a ahorrar todas las reglas que hayan, o las reglas seleccionadas en toda la hoja, dependiendo de la opción que tú quieras. Si tú quieres incluir otra regla, lo que vas a hacer es seleccionar y vas a administrador de reglas, y aquí tienes la opción de crear una nueva regla, de editar la regla que está actualmente o de eliminarla. Entonces yo lo que voy a hacer es crear una nueva regla. Me vengo aquí y le voy a decir que los que estén entre 2 y 4 me los ponga en color verde y la fuente me la ponga en negrita, y le doy a aceptar. Entonces me va a quedar así, y se supone que entre el 2 y el 4 deberían ponerse en color verde. Le doy a aceptar y aquí también le voy a dar aceptar. Entonces, como pueden ver, aquí ya está seleccionado, aquí ya está marcado por colores dependiendo al formato que ustedes requieran o al formato que ustedes quieran darle a la hoja de cálculo con la que están trabajando. Este tema de operaciones con archivos tiene que ver más que todo al tema de guardar, y vamos a hacer un breve repaso acerca de eso. Entonces, para guardar un libro de Excel, ustedes ven acá que esta barra que está aquí se llama barra de título, y por defecto cada vez que nosotros abrimos un libro, Excel le va a dar el nombre del libro 1, pero cuando yo vengo acá y le doy archivo guardar, le doy guardar como, él lo primero que me va a decir es dónde deseas guardarlo, me va a pedir una ubicación. Para este ejercicio vamos a guardarlo en el escritorio y vamos a poder ponerle aquí prueba, bueno, pongamos curso básico Excel. Este sería el nombre del archivo. Aquí en tipo tú puedes desplegar los diferentes tipos de archivo que hay. Guardarlo como un libro de Excel, guardarlo como un libro de Excel habilitado para macros, que las macros son una funcionalidad que tiene Excel que es muy buena porque te permite automatizar tareas que son repetitivas. Esto lo utilizamos mucho para la creación de informes, es decir, tareas que hacemos a diario de copiar, de dar formatos, de traer información de alguna ruta específica. Eso lo vas a poder ver en un curso de macros que tenemos habilitado para cada uno de ustedes. Este guardar libro de Excel 97 2003 es la opción que te permite
que otras personas que tengan Excel en una versión anterior puedan ver la información sin necesidad de que se distorsione, porque sucede que a veces cuando yo tengo la última versión y envío esa información a una persona que no tenga una versión tan avanzada, de pronto se va a distorsionar, pero si tú lo guardas en este formato te va a aparecer todo lo que tú has guardado. Podemos guardar como unas plantillas, es decir, para que después lo puedas usar, más que todo eso es como para facturas, formatos para diligenciar, todo ese tipo de cosas. Texto alimentado por tabulaciones, esto se hace también para cuando ustedes necesitan montar una base de datos de Excel a un software para hacer el tratamiento de esos datos. Entonces a veces el archivo no te lo pide en Excel, sino que te lo pide en delimitado por tabulación. Y aquí hay diferentes, lo mismo con CSV, puedo guardarlo como PDF, en fin, hay diferentes tipos de archivo que yo podría llegar a guardar este libro o este archivo. Esas son básicamente las operaciones que hacemos con Excel, con los archivos que estamos manejando actualmente. Miremos qué otra parte del temario tenemos por acá. Los saltos de página. Los saltos de página son divisiones que parten una hoja de cálculo en distintas páginas. Esto obviamente es para la impresión. Microsoft Excel pues obviamente automáticamente te pone unos saltos de página basándose en el tamaño del papel, pero si tú requieres que los saltos de página sean antes o después, tú lo puedes hacer yendo a la pestaña de diseño de página y le das insertar salto de página, y aquí obviamente donde tú te hayas posicionado, ahí mismo te va a hacer ese salto de páginas. Pasemos al tema de insertar fondos, por si tú de pronto tienes si tú quieres ponerle un fondo a tu hoja de Excel, entonces es muy sencillo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a diseño de página, y en diseño de página vamos a darle fondo. Aquí me generó un error, van a trabajar sin conexión, como no estaba conectado a internet. Entonces él me dice aquí lo que le dije fue: necesito traer el fondo de una imagen que yo ya tenga guardada. Entonces le voy a decir que me traiga, por ejemplo, cualquiera de estas imágenes que tenemos acá. Pongamos que es esta, y le doy a aceptar. Entonces el de fondo me va a poner esta pequeña imagen que yo seleccioné, y obviamente aquí podemos trabajar, podemos escribir sin ningún inconveniente. Eso solo si tú le quieres poner un fondo, aunque por lo regular se ve cargado. Es como un poco complicado trabajar con imágenes que sean muy fuertes, de pronto dándole un color. ¿Cómo elimino el fondo? Sencillo, aquí mismo en diseño de página, y le doy eliminar el fondo. Vamos a ir al tema de configurar la página como tal, y aquí mismo en diseño de página tengo esta opción que dice configurar página, donde yo voy a ver las márgenes. Aquí hay unas que están ya prediseñadas, pero yo puedo personalizar, es decir, dependiendo mi necesidad yo puedo modificar las márgenes. Si ustedes van viendo, Excel va acomodando las márgenes, te permite hacerlo de acuerdo a tu necesidad. Aquí también, aunque esto va más acá, es la orientación del papel. Si quieres trabajarlo en vertical, en horizontal, si quieres agregar un encabezado o un pie de página, a través de esta selección también lo puedes llegar a hacer. Seleccionar un área de impresión, es decir, qué área es la que tú vas a imprimir, qué es lo que necesitas imprimir, y le das enter y después le das aceptar. Aquí tienen la opción de imprimir o la de vista preliminar.
Esto básicamente es el tema de configurar la página en Excel. Miramos si tenemos otro tema por acá pendiente. Ya miramos lo de pie de página, lo de encabezado también. Igual aquí les queda un material de apoyo para que lo puedan revisar. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con hipervínculos. Los hipervínculos son aquellas funciones que me permiten irme a otra hoja, a un sitio web o a un archivo, a un libro diferente en el que estoy trabajando. Entonces lo que hacemos aquí, el ejemplo práctico, vamos a hacerlo con otra hoja. Entonces vamos a agregar otra hoja aquí, hasta vamos a ponerle menú, y a esta hoja le vamos a poner, cambiar nombre, datos. Entonces nos vamos a menú y yo voy a pararme aquí y yo voy a decir en insertar que quiero un hipervínculo. En insertar le doy clic en hipervínculo y me muestra este cuadro. En este cuadro yo lo que voy a hacer es poner un texto. Entonces me dice qué texto desea. Entonces yo quiero que cuando haga clic ahí me lleve a la hoja de datos. Entonces le voy a poner como texto ir a datos. Acá él me está diciendo vincular a qué, a un archivo o web existente, a un lugar de este documento, o crear un documento o una dirección de correo electrónico. Entonces le digo a un lugar de este documento. Él me dice escriba la referencia de la celda, es decir, que una vez me lleve a ese destino, en qué celda desea que se pare el cursor. Entonces yo le voy a decir, bueno, que me pare en la A19 para hacer la prueba. Y aquí me dice seleccione el lugar de este documento. Entonces aquí le voy a decir que de esta menú me lleve a la hoja de datos y le voy a dar a aceptar. Entonces, si ustedes ven, aquí me apareció el texto que dice ir a datos, y si ustedes pasan el cursor encima de esta celda, me dice haga clic solo una vez para seguir, y es decir, si yo le doy clic ahí, él me va a llevar a la dirección que yo le dije, que es hoja de datos. Entonces vamos a hacerlo. Si yo le doy clic, él me lleva a esta hoja de datos, y dijimos que me llevara a la celda A19. Entonces aquí lo tenemos. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle crear un hipervínculo. En texto le voy a decir volver a menú. Le digo que me lo dejen a 1 y que me lleve a menú. Y listo. Aquí ya tengo mis hipervínculos. Como pueden ver, estos hipervínculos sirven para llevarme a una dirección específica. En caso, digamos, de que estemos haciendo un informe o algo parecido, entonces quiere decir, digamos, a ventas del año anterior o ventas del año 2012 o 2013, las puedas enumerar y que cuando hagas clic te lleve a las ventas específicamente de ese año. Eso es lo que manejamos con el tema de los hipervínculos. Aquí también está explicado cómo hacer todo lo de hipervínculos como tal. Perfecto, entonces vamos a pasar a revisar todo lo que son las famosas funciones en Excel. Y aquí tenemos una definición de qué es una función. Son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando unos valores específicos que Excel los denomina argumentos. Obviamente tienen que tener un orden determinado o una estructura, y estas funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples u operaciones complejas. Esta es, digamos, la bondad que tiene Excel, que tiene diversas funciones para poder utilizar de manera sencilla. Entonces, como decimos que una función es una fórmula, vamos a estudiar también qué es una fórmula. Aquí este material también lo van a tener para que lo puedan descargar de la página. Esto es un material de apoyo para que puedan tener un poco más, digamos, en la parte teórica del conocimiento de Excel.
Dice que una fórmula es una ecuación que efectúan cálculos con valores de una hoja de cálculo. Entonces, las fórmulas tienen una estructura como tal y siempre deben comenzar por el signo igual o por el signo más. De no hacerlo así, Excel lo que hace es que tomaría lo que escribas no como una fórmula, sino como un texto. Vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces yo quiero sumar todo esto. Entonces yo puedo escribir las funciones, o hay unas funciones que ya están previamente diseñadas en Excel y que con un botón tú las puedes utilizar, pero para este ejemplo vamos a escribir la función. Entonces le voy a dar igual suma, escribo suma y ustedes ven que inmediatamente escribo el nombre de la función. Excel me sugiere las funciones que contienen la palabra que estoy escribiendo, tanto la palabra como la letra que estoy escribiendo, y aquí yo debería escoger con la flechita hacia abajo, yo debo escoger cuál es la que requiero. En este caso, como requiero la de suma, yo puedo darle doble clic con el mouse o puedo utilizar la tecla Tab y la selecciono. Y Excel aquí te muestra una ayuda donde te va diciendo poco a poco qué es lo que debes hacer. Entonces él me dice, tome el número 1, después punto y coma, número 2, y así sucesivamente él va a sumarme todos esos datos. Entonces, o por otro lado, yo lo que voy a hacer es seleccionar un rango como tal. Entonces yo vengo y selecciono todo este rango. Entonces, si ustedes notan, ya no estoy seleccionando un número por número y lo selecciono con punto y coma no, perdón, lo separo con punto y coma no, sino que él me lo selecciona a medida que lo voy seleccionando. Los rangos los agrupa con 2 puntos, pero si yo quiero seleccionar celda por celda, debo escribir punto y coma. Entonces aquí miren algo que ya veníamos trabajando. Como esto que está en color es una tabla o un rango también, entonces ¿qué pasa? Si yo selecciono la totalidad del rango, ya no me va a aparecer las letras del rango, sino que me aparece el nombre del rango como tal. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el ejercicio ahora? Y le doy cerrar paréntesis. Cuando yo cierro paréntesis es para decirle a Excel hasta ahí llega mi fórmula o hasta ahí va a llegar mi función, y le doy enter, y él lo que va a hacer es que va a sumar todos estos valores. Pero por el contrario, si yo no utilizo el más o el igual para iniciar una fórmula, sino que simplemente escribo suma y le doy enter, entonces Excel automáticamente va a tomar como si eso fuese un texto más no una fórmula. Por eso es importante esto que estamos repasando acá. Una referencia identifica una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo, y hay diferentes tipos de referencias. Entonces vamos a ver los 3 tipos de referencias que hay, que son la referencia relativa, que para explicarles de forma muy sencilla se lo voy a mostrar acá en la hoja de Excel. Dice: una referencia relativa en una fórmula se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula. Es decir, una referencia relativa puede ser la ubicación de cualquier celda en cualquier lugar. Por eso se llama relativa. Dependiendo de donde yo posicione el mouse o dependiendo de donde yo ponga el nombre de la celda, asimismo la fórmula va a calcular. Pero hay referencias absolutas, que las referencias absolutas son las que hacen, valga la redundancia, referencia a una celda específica. Vamos a hacer el ejemplo ahora, ya lo vamos a ver. Y hay referencias mixtas, que es la fusión de las dos. Entonces, donde yo puedo tener una columna fija o una columna fija y una fila que se mueva, es decir, relativa, es decir, una columna absoluta y una
y una fila que sea relativa, que se pueda mover. Entonces vamos a hacer los siguientes ejemplos. Vamos a poner aquí 1, 3. Vamos a poner aquí unos datos. Vamos a ponerlos sin orden. Vamos a hacer simplemente un ejercicio práctico como para poder ver el funcionamiento de las referencias. Entonces, si en una fórmula yo le doy igual suma y selecciono con tab y le digo súmeme le doy punto y coma este valor y cierro y le doy enter, y me va a hacer la suma de estos dos valores. Hasta ahí estamos claros. Yo podría esta fórmula copiarla y desplazarla hasta el final y no va a haber ningún inconveniente, él no va a hacer las respectivas sumas. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente nos paramos aquí, cuando el cursor cambia a esa crucecita negra, entonces yo vengo y arrastro hasta acá, hasta el final, y él me va a tomar este dato. ¿Por qué me permitió hacer la fórmula de esa manera? Porque estoy trabajando con una fórmula que tiene referencias relativas, es decir, que hasta donde yo arrastre la fórmula, él me va a calcular y él va a ir arrastrando también los datos de la celda. ¿Cómo hacemos para que una referencia sea absoluta? Muy sencillo. Vamos a hacer aquí la mezcla de una función. Para que sea absoluta, yo lo que debo hacer es fijar mi dato o mi celda. Entonces lo que voy a hacer es, yo ya sé que aquí tengo una fórmula y aquí en la barra de fórmulas me especifica no los datos sino la posición de las celdas. Entonces yo lo que voy a hacer es venir acá y le doy doble clic acá 5 y le doy F4. En este caso mi teclado funciona con la tecla función, es decir Fn y F4. Entonces selecciono acá y le doy función F4. Si ustedes ven, aquí aparecieron dos signos de pesos, uno en el nombre de la columna, que es K, es decir esta, y la otra en el 5. Eso hace de que yo pueda fijar mi columna, pueda fijar esa celda. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el dato va a cambiar independientemente de que yo baje la fórmula, nunca se me va a mover de aquí esta celda, el dato de esta primera celda. Entonces le doy doble clic a esta función, me dice que él me está sumando estos dos datos. Le damos doble clic a esta y me dice que él me está sumando estos dos datos. Le damos doble clic a la siguiente y me dice que él me suma los dos datos. Es decir, yo arrastré mi fórmula y como las referencias son relativas, pues obviamente las celdas también se van a mover a medida de que yo mueva mi fórmula. Pero como aquí ya la fijé, ahora vamos a ver cómo va a cambiar este dato. De aquí abajo voy a arrastrarlo hasta aquí abajo. Aquí tenemos un resultado de 82, que es la suma de estos dos, y ahora yo arrastro hasta acá abajo y aquí ya me cambió el dato. Me dice ¿por qué me cambia? Porque aquí, si ustedes ven, tengo una celda fijada y otra que es relativa, una absoluta y una relativa. Entonces aquí lo que ustedes pueden observar es que a medida que yo copie mi fórmula hacia abajo o hacia cualquier sentido, siempre esta celda de aquí va a quedar fija, no se va a mover para nada. Esas son las referencias relativas y las referencias absolutas. Cuando yo las fijo, recuerden que para fijar una referencia, para fijar una celda, para fijar un rango, yo lo que debo hacer es simplemente pararme o seleccionar el rango o las celdas y le doy, en mi caso en el teclado sería función y la tecla F4. Hay algunos teclados que solamente con F4 lo pueden hacer. Lo mismo para quitar esa fijación también. Entonces función F4 y ustedes van a ver que aquí se fijaron solamente las filas. Vuelvo a darle y me fijo solamente las columnas y vuelvo a darle y me quito la
me las paso de referencias absolutas a referencias relativas. Entonces eso es lo que permite que podamos fijar algunos datos y podamos movernos con las fórmulas dependiendo nuestras necesidades, y a eso hace referencia. Miren, acá está explicado, acá están los signos de peso que les contaba ahora y las referencias mixtas también, que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Es decir, como lo vimos en el ejemplo, que quise explicarlo un poco más práctico y no tan teórico como está acá, aunque recuerden que ustedes van a tener este material de apoyo para que puedan estudiar. Dentro de las funciones y las fórmulas que estamos viendo, ya sabemos que una función es una fórmula que me permite hacer un cálculo, y una fórmula es una ecuación con la cual yo puedo obtener ciertos resultados a través de las operaciones. Pero entonces, para poder ejecutar una función, yo necesito los operadores lógicos o los operadores básicos que aprendimos. Por ejemplo, estos son los aritméticos. Entonces está el más, que es para la suma, está el signo menos, que es para la resta, está el signo asterisco, que es para la multiplicación, está el de barra oblicua, que es el de división, está el de porcentaje, que es para sacar un porcentaje, y el de acento circunflejo, que es exponenciación. Estos operadores son los más utilizados en el momento de hacer alguna operación en Excel, operaciones muy básicas, operaciones muy sencillas. Pero hay operador de comparación de significado. Entonces yo puedo utilizar el igual, tal como lo vimos ahora en el formato condicional. Recuerden que decíamos, si este resultado está entre tal valor y tal valor, entonces póngame el formato de tal manera. Aquí está el igual, está el mayor que, está el signo de menor que, o el igual o mayor que, el igual o menor que, o signo distinto de. Estos signos son importantes que los tengan en cuenta, por eso en el material de apoyo les dejamos esta información, porque cuando vamos a crear ciertas fórmulas vamos a requerir de esta información. Entonces vamos a empezar a ver algunas funciones, algunas fórmulas. Lo vamos a hacer ya directamente en Excel, lo vamos a hacer practicando para que no tengamos ningún inconveniente. Y vamos a empezar por las que son de las funciones de texto. Como les decía, esta es la barra de fórmulas, y aquí donde dice fórmulas yo tengo la biblioteca de las funciones que tengo de autosuma, obviamente las más utilizadas, funciones financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y de referencia, y algunas otras funciones. Aquí vamos a repasar las de texto, las de fecha, las estadísticas y algunas otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar aquí estas funciones de texto. Esta función de texto con la que vamos a trabajar se llama izquierda. Aquí estos son los nombres de las funciones. Estas no son todas, son las más utilizadas. Sin embargo, nosotros les vamos a dejar también de material de apoyo un listado con todas las funciones que tiene Excel, donde aparece su nombre, cómo funciona y cuál es la operación que ejecuta o cuál es el cálculo que realiza cada una de esas funciones. Entonces, esta función de izquierda lo que me permite es traer de la parte izquierda ciertos caracteres o ciertas letras. Entonces vamos a hacer el ejemplo muy sencillo aquí. Entonces nos paramos acá en esta celda y le damos igual y escribimos la palabra izquierda. Entonces ustedes ven que me muestra las funciones que cumplan con esas letras iniciales. Entonces para seleccionarlo le doy Tab, y aquí lo que me está diciendo es: dígame dónde está el texto que usted quiere, del cual quiere traer la información. Entonces yo le voy a decir que es de seminario, entonces le doy C2, y aquí Excel me dice listo, entonces debe darle punto y coma,
y me dice cuántos caracteres desea traer. Entonces de la izquierda yo quiero decirle que me traiga la S, la E y la M, es decir, 3 caracteres. Entonces yo vengo y le pongo el número 3 y cierro el paréntesis, y ahí ya tengo mi fórmula o mi función. Entonces le doy enter. Entonces ustedes ven que me trajo de esta palabra las 3 primeras o los 3 caracteres que están a la izquierda de esta celda. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya me imagino que ustedes tienen en la cabeza, ya derecha funciona lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con el cuadro de ayuda de estas funciones. Entonces yo vengo y le doy igual, derecha, lo selecciono con tab, y aquí él me está mostrando mi ayuda, pero ahora vamos a hacerlo con el cuadro de ayuda, que es mucho más completo. Entonces le doy Shift F3 y aquí me muestra los argumentos de la función. Entonces él aquí me pregunta de dónde desea traer la información. Entonces mire, dice texto es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer. Como estamos trabajando con la celda C2, entonces yo le voy a decir que me los traiga de aquí. Igual como lo hicimos con izquierda, aquí el número de caracteres lo voy a poner y le digo que me traiga los 3 que están a la derecha, y le doy aceptar. Entonces debió haberme traído la palabra río. No me la trajo. ¿Por qué? Porque al parecer, si yo le doy doble clic, aquí ustedes pueden mirar que hay un espacio. Excel, si tú le das un espacio, él lo cuenta también como un carácter. Por eso tan solo trajo la I y la O. Entonces lo que vamos a hacer es borrar ese espacio y le doy enter. Y miren que ya me apareció la palabra río. ¿Listo? Extrae es un poco más complejo. Vamos a darle igual, extrae, lo selecciono con tab y con Shift F3 me voy a mis argumentos de función. El texto, como ya lo sabemos, es la cadena de texto en la cual vamos a extraer la información. Ya de esta palabra podemos extraer los 3 que están a la derecha, los 3 caracteres, y los 3 que están a la izquierda. Entonces vamos a extraer los 3 que están en la mitad, que sería I, N y la letra A. Entonces, ¿de dónde lo voy a extraer? De aquí. Pero aquí sí es un poco más complejo. Como eso está en la mitad de la celda, él me dice cuál es la posición inicial. Entonces yo voy a iniciar que me traiga desde la I. Entonces la posición inicial tendría que contar, la S es la 1, 2, 3, 4. Entonces mi posición inicial va a ser el carácter número 4. Y me dice que cuántos deseo extraer, número de caracteres. Entonces voy y le digo, necesito extraer los 3, o sea, 1, 2 y 3. Entonces vengo y pongo 3. En este cuadro de argumentos, Excel te da la respuesta de esta función. Y aquí ya sabemos que nos quedó bien, porque vamos a extraer solamente las 3 letras que están, o los 3 caracteres que están en el medio. Y le doy a aceptar. Estas funciones de texto, ¿para qué nos sirven? Para el manejo de ciertas bases de datos, o cuando descargamos archivos o reportes de algunos software que por temas de código o alguna referencia ponen información al inicio, al final o en la mitad para codificar alguna información, pero que no la requiero, yo la puedo extraer de esta forma. Porque uno podría extraer 1 o 2 datos, no hay ningún problema, pero cuando tú ya trabajas con miles o millones de datos, pues es más complejo hacerlo uno a uno. Entonces lo que te permite estas funciones es hacerlo de una forma más sencilla. Ahora vamos con esta función también que es muy utilizada, que es concatenar. Concatenar lo que hace es, como su nombre lo dice, es unir o juntar. Entonces recuerden que las funciones siempre empiezan con igual concatenado, y le doy tab.
y él me dice cuáles son los textos que deseo concatenar. Aquí lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente: vamos a concatenar todas estas tres palabras, vamos a unirlas, estas tres, o bueno, vamos a unir más vale esta de aquí que ya la habíamos separado. Entonces yo le voy a decir, quiero que me una estas, y me dice ponga punto y coma, y quiero que me una esta, punto y coma, y esta, y cierro y le doy enter. Obviamente aquí no me quedó igual porque lo hice al revés. Si quisiera que quedara en el orden, lo que debo hacer es cambiar el orden. Entonces, que me ponga esa junto con esta, punto y coma, y esta. Listo. Aquí ya tengo mi operación realizada. Esto también sirve para cuando desees unir información que requiera la codificación de cierto producto o de cierta operación específica que tengas. Va a ser muy útil para que no tengas que unir uno a uno, sino que puedas hacerlo con varias. Este concatenar tiene otra función muy particular que se las voy a explicar ahora mismo, y es la siguiente. Vamos a darle igual concatenar tab y voy a concatenar todas estas palabras. Entonces yo vengo y le digo esta, punto y coma, con esta, punto y coma, con esta, y cierro y le doy enter. Ahí perdonen la ambulancia que está pasando en este momento por acá donde estoy ubicado. Si ustedes ven, cuando yo uno estas palabras, cuando las concatena, todas quedan juntas. Para que no me queden juntas, vamos a hacer un pequeño truquito dentro de esta función. Entonces yo vengo y me paro aquí y le voy a decir que me ponga un guión, o puede ser un guión, una letra, un carácter, o simplemente me ponga un espacio. Entonces, para yo escribir un texto en la mitad de una función, yo lo que voy a utilizar es las comillas arriba. Entonces en mi computador las comillas arriba las saco con Shift 2, comillas arriba, le doy espacio, vuelvo y le doy comillas arriba y le doy punto y coma. Esto que acabo de hacer es para agregar en medio de argumentos y seminario un espacio, y las comillas lo que me permiten es, como les dije anteriormente, en la mitad de una fórmula yo pueda escribir algún texto. Lo mismo vamos a hacer aquí, punto y coma, comillas arriba, espacio, comillas arriba, y aquí ya le puedo dar enter. Y si ustedes ven acá, entonces ya aquí hay los espacios que yo requiero. Yo también podría, en vez de un espacio, podría ponerle un guión. También podría hacerlo. Si yo le pongo esos guiones y le doy enter, también me va a poner los guioncitos en medio de las palabras que concatenamos. Esto de función minúscula es cuando la gran mayoría de los datos que yo tengo están de pronto en una base de datos. Algunos están escritos en mayúscula, otros en minúscula, y para unificarlos entonces lo que hago es igual minus y le doy tab para seleccionar, y aquí me dice cuál es el texto que usted desea pasar a minúsculas. Entonces le digo este que está aquí arriba y lo cierro con paréntesis y le doy enter. Entonces me pone la palabra seminario en minúscula. Este de nombre propio, como ustedes saben, todo nombre propio pues obviamente comienza con la primera letra en mayúscula. Entonces el nombre propio lo que nos permite es que una palabra que está en minúscula y sea un nombre, entonces la primera letra me la ponga en mayúscula. Y obviamente esta en mayúscula me permite
pasar un texto o una palabra que está en minúscula a mayúscula. Estas funciones que acabamos de organizar nosotros y de hacer los respectivos ejemplos son las funciones más utilizadas dentro de las funciones de texto. Como les decía y como ustedes lo pueden ver aquí, hay funciones lógicas, financieras, de búsqueda, matemáticas. Estas son de texto. Otra función que tengo por aquí que acabo de ver es largo. Esta función de igual largo lo que me permite es saber la cantidad de caracteres que hay. Es igual largo la cantidad de caracteres que hay dentro de una celda. Entonces yo necesito saber en esta celda cuántos caracteres hay y le doy cerrar paréntesis. Entonces me dice tiene 9 caracteres. ¿Esto para qué se puede utilizar? Por ejemplo, para filtrar números telefónicos. Entonces, por ejemplo, cuando tú tengas una base de datos donde hay números fijos, números celulares, entonces ya sabemos que los fijos por lo regular, al menos aquí en Colombia, tienen más o menos 7 dígitos y los celulares tienen 10 dígitos. Entonces lo que me permite es sacar cuáles tienen 10, cuáles tienen 7 y poder filtrar para ver si me hacen falta algún número en los teléfonos, o por el contrario hay números de más en las respectivas celdas que estoy trabajando. Entonces la función igual largo, como aparece aquí, te permite hacer esa pequeña operación. Pasemos a las funciones de fecha. Estas funciones de fecha son unas funciones que, como su nombre lo dice, nos permite trabajar con todo lo que tiene que ver con las fechas. Entonces vamos a escribir aquí igual ahora y le doy tab, y aquí yo no debo escribir nada, simplemente selecciono esa función y cierro entre paréntesis y le doy enter. Entonces él lo que va a hacer aquí es que me trae la fecha actual, la fecha del día de hoy. Yo le puedo dar un formato con control 1 a esta celda y le puedo decir en fecha o en personalizada, le puedo decir listo, póngame el día, mes, el año y la hora y los minutos, y le doy a aceptar y me trae la información con este formato. Ahora, como no lo quiero con ese formato, sino que lo estaba explicando para que lo tengan en cuenta, entonces yo le voy a dar control Z para deshacer ese cambio. Esta función de año sirve para hallar el año de una fecha. Entonces le doy igual año, lo selecciono con tab y le doy clic aquí en el texto que deseo trabajar. Perdón que no seleccioné bien, muy bien, y le doy enter. Entonces me saca solamente el año de esta fecha. Igual con el día, igual día de esta fecha, cierro paréntesis y me saca el día. El mes es igual mes, le pongo la fecha y le doy enter. Estos días SEM y días 360 son para hacer diferentes cálculos. Entonces, por ejemplo, días 360 lo tenemos aquí. Miren, cada vez que ustedes se paran en una función, Excel les va a poner al lado la definición de esa función. Entonces dice días 360 calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, es decir, 12 meses de 30 días. Entonces yo le doy tab y selecciono y él me dice aquí fecha inicial. Entonces yo le voy a decir a él mi fecha inicial es esta, punto y coma, y mi fecha final, y cierro paréntesis, y me dice que entre esta fecha y esta han transcurrido 13 días.
obviamente teniendo en cuenta lo que dice la función, que Excel toma un año de 360 días. Este día SEM me permite establecer el día de la semana de cierta fecha. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo vengo y le doy igual día SEM, que es el último que veo por acá. Le doy tab y vengo y selecciono mi fecha y cierro y le doy enter y me dice que es el día 5 de la semana. Como ustedes pueden ver aquí, estamos a 23 de noviembre. Pero ¿qué pasa? Excel está configurado para que el primer día de la semana no sea el lunes como nosotros estamos acostumbrados, sino que sea el domingo. Entonces domingo 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso me está diciendo que es el quinto día de la semana. Eso depende de la configuración que tenga tu Excel. Aunque esta de pronto no es una función muy utilizada, más utilizadas son estas que te acabo de mencionar acá, que acabamos de utilizar aquí en esta parte. Vámonos a la siguiente hoja y aquí hay unas funciones estadísticas. Aquí tenemos unos datos que ya previamente los pusimos para que ustedes no tengan que copiar nada y puedan ver cómo funcionan las operaciones en una hoja de cálculo. Entonces tenemos producto ABCDE, línea de producción 1, línea 2, línea 3 y sus respectivos costos de producción. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sumatoria, un total. Entonces yo puedo llegar y coger igual suma y vengo y selecciono con el mouse. Ya saben, o selecciono con el mouse arrastrándolo hasta abajo, o me paro en el primer dato y con Shift, Control y flecha hacia abajo, él me lleva hasta el último dato que tenga, que estén seguidos, hasta el último. Es decir, si hay un espacio, él no me va, él me llega solamente hasta la celda anterior, hasta donde terminan los datos. El espacio no lo va a contar y no va a seguir contando de ahí hacia abajo. Entonces le doy cerrar, paréntesis y le doy enter, y este sería mi sumatoria. Ahora hay otra opción para sumar de forma sencilla. Yo puedo pararme aquí, voy a borrar, le voy a dar suprimir y venir aquí donde dice autosuma, y en autosuma él me muestra unos rangos, y yo estos rangos obviamente puedo acomodarlos para no tener que escribir la fórmula. ¿Por qué él me escogió un rango hasta aquí nomás? Porque aquí Excel detectó que hay una letra en vez de un número, o sea que por eso me lo puso ahí. Entonces le doy aquí. O sea que el autosuma te permite, cuando tengas varios datos, tú te paras al final de ellos, como en este caso, y le das autosuma y él inmediatamente te suma, te propone, digamos, la fórmula. Si tú la quieres modificar, pues la modificas y le das enter. Esa es la función de autosuma, que es la que está aquí. Igual hay autosuma, hay promedio, hay contar números, que ya es lo que vamos a ver. Entonces vamos a mirar acá otra función. Una función muy utilizada también es la de promedio. Entonces yo vengo y le doy igual promedio, y hay promedio sí conjunto, promedio A, que eso es para una clase de Excel más avanzada. Yo vengo y le doy promedio y selecciono mi rango, cierro y le doy enter. Aquí me sacó el promedio de los costos de producción de esta selección o de este rango de celdas que seleccioné.
La función max hace referencia al valor máximo. Entonces le digo max con tabular, selecciono, cierro paréntesis y le doy enter. Y la función max me va a sacar el valor más alto que tiene ese rango de selección, que es este, 8.772.000. Entonces me permite identificar con facilidad cuál es el valor más alto. Igual funciona con el mínimo. Vengo a mi selecciono y doy enter y me aparece el valor más bajo. Este de contar es una función también muy útil, pero me va a contar es igual contar y le doy tab. Me va a contar es cuántos datos tengo yo en mi selección. Es decir, no me los va a sumar, sino cuántos datos me va a contar. Es decir, debería dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos y le doy enter. Entonces mire, 14 datos. El contar a, esta J que está aquí es a propósito. El contar a quiere decir contar alfanumérico. Este contar solo es contar solamente datos numéricos. Entonces igual contar a está acá y selecciono y le doy enter. Entonces me dice que hay 15 datos. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicarles, porque cuenta también números y letras. En caso de que yo quitase este dato de aquí, me quedaría en 14, pero lo vamos a dejar ahí para el ejemplo práctico. Muy bien, hasta aquí vamos repasando las funciones básicas de texto, fecha, estadística. Muy bien, entonces para terminar este curso básico de Excel vamos a mirar algo que se llama, terminar de mirar algo aquí en insertar. En insertar yo tengo la posibilidad de insertar tablas, que es las que tenemos acá. Entonces yo si le doy a insertar tablas, él me dice dónde están los datos de la tabla. Entonces yo le voy a decir estos son los datos de mi tabla y le doy a aceptar y él me crea una tabla. Obviamente aquí me muestra el diseño, yo puedo modificarlo, puedo hacerle el cambio que yo quiera, pero cuando hago clic por fuera ya me quita esa pestaña de diseño. En insertar también puedo insertar un cuadro de texto donde yo puedo llegar a escribir cualquier información. Y la ventaja de este es que yo puedo llevarme este cuadro de texto para donde yo lo requiera, lo puedo ajustar y como ven también me da para un formato, o sea que yo puedo poner el formato que yo quiera con este cuadro de texto. En insertar también me muestra gráficos, entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. En este tema de gráficos vamos a crear un gráfico muy sencillo. Seleccionamos los datos y le doy insertar y Excel aquí ya tiene algo que se llama gráficos recomendados, que son los gráficos que con los datos que yo acabo de seleccionar se puede hacer un gráfico. Me recomienda algunos gráficos. Voy a tomar este, le voy a dar a aceptar y me crea mi gráfico, y cada vez que yo selecciono este gráfico, como pueden ver, me aparece las herramientas del gráfico, el diseño, cómo quiere que aparezca el gráfico. Yo puedo modificarlo de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo al estilo que yo maneje. Y si quiero que me aparezcan los datos de este gráfico aquí, entonces vengo y me paro en las columnas y le doy a agregar etiqueta de datos y él me aparece aquí, me muestra aquí los datos. Perfecto, eso es un gráfico muy sencillo. Hay otra forma de crear un gráfico y Excel lo reconoce de una forma muy fácil. Selecciono los datos y le doy F11. En mi caso es función, tecla función F11. Perdón, este libro está protegido. Entonces vengo aquí a
y ya. Les contaba, entonces selecciono mis datos y le doy función F11 y él me crea un gráfico, pero me lo crea en una hoja aparte. Aquí ya tenía el gráfico 1, me crea el gráfico número 2, me lo crea aparte, solo con una tecla por crear un gráfico en Excel. En insertar, ¿qué más hay? Cómo insertar un símbolo, que también es muy importante. Para eso yo debo pararme en una celda y debo darle símbolo. Supongamos que este es el símbolo que yo requiera, entonces lo selecciono, le doy insertar y luego le doy cerrar y él me seleccionó ese símbolo, me lo insertó. Básicamente eso es lo que concierne a este curso básico de Excel. El objetivo principal era que te familiarizaras con la interfaz de este software, que pudieras conocer cuáles son sus aplicaciones, cuáles son las cosas básicas, por dónde te puedes desplazar, por dónde te puedes mover y cómo funcionan cada una de las operaciones, de las funciones. Espero que este curso haya sido de mucha utilidad y te esperamos en el próximo curso, que es Excel Intermedio, donde obviamente cada vez que vamos avanzando vamos a un nivel de exigencia mayor. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.